Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así culmina el Evangelio de este sábado, 21 de septiembre, fiesta de San Mateo, sintetizando con ello el mensaje que el Señor quiere grabar en nuestros corazones, con la llamada de un pecador como Mateo a que sea discípulo. Uno que estaba paralizado por el pecado es curado y ahora, puesto en pie, acoge a aquel que antes lo ha acogido en su misericordia. La ley denunciaba el pecado y castigaba al pecador. El Señor, en cambio, con su misericordia, perdona el pecado y acoge al pecador. Dios es amor, no ley. Dios es perdón y medicina, no castigo. Él ama y da prioridad al pecador como un médico que prioriza entre sus enfermos a aquellos que estén más graves. ¿Por qué? Pues porque tienen mayor necesidad y mayor urgencia del médico que el resto. Resaltemos la mirada luminosa de Jesús, que destierra las tinieblas del pecado y las sombras de la muerte en las que estaba envuelto Mateo, sentado allá a su mesa de impuestos, inmerso en el Dios dinero. Escena muy frecuente, y hasta podríamos citarnos nosotros mismos tan inmersos a veces en el dinero, en un mundo en el que el dinero se ha convertido en el centro y la razón de ser de los sacrificios y hasta de las locuras más miserables. Refleja él una parálisis muy grave que nos ha esclavizado como humanidad a los propios intereses, al egoísmo reinante. Pero el Señor lo vio y le dijo: sígueme. Como en el Génesis, démonos cuenta dos cosas: su mirada y su palabra, que igual fueron el principio de la creación. Y dijo Dios, se repite en el Génesis, su palabra. Y luego vio Dios que era bueno, su mirada. Pues ahora nuevamente la mirada y la palabra del Señor hacen la nueva creación en este hombre. Dios ve con misericordia, sus entrañas se estremecen al vernos esclavos, incapaces de ser libres, inmersos en un mundo de muerte que terminará devorando y destruyéndonos la felicidad. Y por eso le pide a Mateo seguirlo, pues seguir al Señor es encontrar el sentido de la vida, y aceptar sus dones nos hace hijos de Dios. Mateo no lo dudo un momento. Hasta ahora había recibido miradas de odio y de desprecio por ser cobrador de impuestos y estar al servicio del Imperio Romano. Y las palabras que de pronto alguien le dirigía siempre eran ofensas y maldiciones. En Jesús encuentra una mirada que penetra hasta lo más íntimo, le desnuda su nada y su pecado, pero no lo juzga, sino que lo perdona, lo sana y lo invita a seguirlo. Si Mateo, en lugar de concentrarse en la mirada del Señor, se hubiera mirado a sí mismo, habría concluido que no era digno, y entonces habría seguido allí, atado a su esclavitud. Necesitamos mirar a Jesús. Mirarnos a sí mismos nos frustra. Mirarlo a Él, en cambio, nos da la fuerza y nos motiva a abandonar la vida pasada y a seguir sus pasos. Mateo se levantó, diríamos que resucitó de la muerte en la que estaba, salió de su cárcel, despertó de su sueño hipnótico y dejándolo todo lo siguió. La escena final es fiesta de misericordia y de perdón. Es la fiesta de la Iglesia que, como sabemos, no está constituida por inocentes, sino por pecadores perdonados, por pecadores acogidos que a su vez se convierten en acogedores de otros pecadores. No podemos olvidar nunca que la primera Eucaristía el Señor se la participó a Judas, que lo traicionó, a Pedro, que lo negó, y a los demás que lo abandonaron, de manera que la condición para participar en ella no es que seamos justos, santos, inocentes, pues ninguno lo somos,
La condición sí es que reconozcamos nuestros pecados y que acojamos su perdón. La Eucaristía es un don, el más grande de todos. No será jamás un premio a nuestros esfuerzos y méritos. Como era de esperarse, los fariseos presentes inmediatamente ponen sus objeciones porque Jesús se sienta y come con los publicanos y pecadores. Jesús, lo sabemos, no se avergüenza de llamarse hermano nuestro a pesar de nuestros pecados, de nuestro egoísmo. Él odia al pecado, pero ama al pecador. Sabe que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Igual que no necesitan misericordia los justos, sino los pecadores. La medida de la misericordia de Dios no es nuestra bondad, sino nuestro pecado. Claro está, eso sí, con la condición de que una vez curados, lo sigamos fielmente y aprendamos a acoger a nuestros hermanos. Invoquemos hoy la intercesión de San Mateo para que también nosotros nos dejemos penetrar por esa mirada misericordiosa de Jesús y sintamos ese llamado urgente a seguirlo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.